Hace tiempo que no nos vemos. Voy a pedirles que si no han visto el video que yo hice antes, lo ideal sería que lo vieran. Va a quedar por aquí, va a salir un cartelito para que vayan a verlo y después vuelven a ver este, ¿ya? Porque la idea es que en estos videos, por lo menos los que yo voy a hacer, es que hay una continuación. En el primer video hablamos sobre el servicio y cómo Dios ve nuestro servicio y nuestro corazón más de las cosas que hacemos o decimos. Por lo tanto, quiero hacer un estudio de cada ministerio sobre por qué se hace, cómo se hace, una base doctrinal de la palabra para ir mostrando cómo funciona. Por lo tanto, vamos a empezar. Por lo menos este video va a ser sobre los más chiquititos de la iglesia, sobre la sala cuna. Yo sé que algunas iglesias pueden no tener, pero es algo importante ir conociendo por qué Dios quiere que estos ministerios funcionen. Entonces, primero, ¿por qué es importante tener sala cuna en la iglesia? El primer punto, Dios dice que se haga. Muchas escrituras nos enseñan y nos muestran cómo entrenar a los niños, y sabemos que los principales maestros o entrenadores son sus padres, que lo que aprenden en su casa es lo principal. Pero hay muchas escrituras que nos muestran cómo nosotros como cuerpo podemos ayudar a esa enseñanza, a esa instrucción desde chiquitito, y para que ellos aprendan a adorarlo y seguir a Dios. Entonces vamos a partir yendo a las escrituras bíblicas que les voy a ir dando y las vamos a ir analizando. Primero vamos a Proverbios 22:6. Voy a leer dos versiones, la versión Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Primero vamos a la Reina Valera, que dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. La instrucción que se nos entrega aquí es de entrenar, de dirigir. Nos dice, dirige a tus hijos. No dice que los dejemos crecer esperando que salga bien, que resulten bien, ¿ya? Vamos a ir a la otra versión que les dije, la Traducción Viviente, y en el 6 dice... Ay, los leí al revés. Esa era la Traducción Viviente, ahora voy a leer la Reina Valera. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Uno dice instruye y la otra dirige. En muchas versiones cambian esa palabra, pero todas leí entrenar, instruir, dirigir, mostrar, educar. Esas 5 palabras las encontré en distintas traducciones y si se fijan, todas implican un esfuerzo de nuestra parte. El entrenar a alguien, el dirigir a alguien, el educar a alguien. Todas nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que esa persona aprenda. Ya que la palabra nos dice que instruyamos al niño, la palabra niño implica una persona desde muy chiquito, desde una infancia a una adolescencia, preadolescencia. La infancia desde que nace, y la adolescencia, si lo vemos en años, sería como a los 12, 14 años, por ahí. Cuando nos dice que instruyamos al niño, esta misma palabra niño, por su misma definición, incluye a niños pequeños o infantes. Entonces, para seguir con los versículos, vamos a Deuteronomio 31, versículos 12 y 13, que dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos, que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esta es una instrucción de Dios. Es una instrucción que de lo que yo más destaco es que dice, reúnan, congreguen varones, mujeres y niños. Que es igual de importante que ellos aprendan, igual de importante que todos los varones aprendan o que todas las mujeres aprendan. Él también llamó a los niños, le dijo, congréguense con sus niños. En el versículo 12
Dice, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Quizás no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero pero nuestro pacto está en el Nuevo Testamento. Pero yo creo que se aplican los mismos principios de enseñar a los niños desde pequeños. Los niños necesitan escuchar, aprender y ver cómo relacionarse con Dios, para que ellos puedan caminar bajo la bendición que Dios quiere para nosotros, que Dios tiene para nosotros. Si vemos de nuevo el versículo 13, dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Está hablando de niños que no conocían la palabra, que nunca recibieron esa instrucción, esa enseñanza quizás de sus padres, pero dice que ellos pueden aprenderla, que reuniéndose con ellos pueden aprenderla, y que nunca es tarde, porque quizás no les enseñaron en sus primeros años de vida, pero cuando llegan ellos aún pueden conocerla. Vamos de nuevo a Proverbios 22:6, porque quiero que veamos ahí que tenemos la responsabilidad de enseñarles a uno de los más chiquitos. Porque dice que, bueno, si no se recuerda, lo voy a leer de nuevo. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Podemos enseñarles de una edad muy temprana para que tengan una vida completa de servicio a Dios, una vida completa de la bendición de Dios para nosotros. Porque dice, y cuando sean mayores no lo abandonarán, aun cuando sean grandes, ellos van a tener en su corazón, en su esencia van a tener ese servicio a Dios. Porque, por lo menos personalmente, yo conocí a Dios desde chica, desde pequeña, pero conozco muchas historias de gente que no. Entonces, si tú eres una de esas personas, medita cuánto tu vida hubiera cambiado si a ti te hubieran enseñado de la palabra cuando pequeño. ¿Tú quieres que tus hijos, que tus, no sé, nietos en un futuro conozcan a Dios desde el nacimiento, o que resulten como sea y quizás cuando grandes ojalá alguien se les acerque a enseñarles? Yo creo que esa es la principal meditación que tenemos que hacer. Sigamos con los versículos. Isaías 28:9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Esta escritura dice que Él enseñará ciencia y hará entender la doctrina a los más pequeños. Él los hará comprender la ciencia y la doctrina a una edad temprana. Vamos a otra, Mateo 21, 15 y 16. Dice, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. De la boca de los niños y de los que maman se perfecciona la alabanza. Imagínense, estaban todos los niños alabando a Dios. Yo no sé si han tenido la oportunidad de verlo, pero es hermoso, es maravilloso. Vamos a ver algunos ejemplos de gente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que entrenaba a niños. Primero vamos a los del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Josué 8:35. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en la asamblea, incluso a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían entre ellos. ¿Qué decía? A todos, a las mujeres, a los niños y a los extranjeros. Josué llamó a todos para enseñar el mandato y les leyó la ley de Dios. ¿Ustedes llamarían a los niños para leer una ley? Ahí está el punto. La ley de Dios siempre, a todas las edades, se puede enseñar. Yo sé que hay muchos ejemplos, pero solo vamos a ver algunos. Así que sigamos viendo otro. Vamos a ir a 2 de Crónicas 20:13. Mientras todos los hombres de Judá
estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. Si se fijan, se hizo una distinción entre niños e hijos. Entre hijos y niños pequeños, a eso me refiero. En esta parte un gran ejército venía contra ellos y sabían que lo natural ellos no iban a poder ganar. En la historia de donde se está leyendo esto. Así que todo el pueblo se juntó para buscar de Dios. Todo el pueblo. Los abuelos llevaron a su hijo, los hijos llevaron a sus hijos y así, todos. Aún bebés se juntaron a buscar de Dios para que les diera una respuesta, una solución a lo que tenían que vivir. Si tú estás en una situación donde no sabes dónde empezar, si no sabes lo que hacer, eso deberías hacer, buscar de Dios, arrodillarte ante Dios y pedirle, preguntarle y dejar que Él sea el que te entregue la sabiduría, porque Él dijo que si a alguno les falta sabiduría, que Él sería quien se la diera. Todos se juntaron a buscar de Dios. Quizás me desvié un poco del tema, pero los padres, ustedes son el primer ejemplo de sus hijos. Si sus hijos, son el primer ejemplo que sus hijos van a seguir. Sus hijos deben verlos buscar a Dios, deben verlos alabar a Dios. En los tiempos de problema, la primera cosa que deberían hacer es arrodillarse a Dios, buscarlo a Él. Y si sus hijos los ven hacer eso, ellos es lo primero que van a hacer. En cualquier situación, quizás van a ser situaciones menos complicadas que las de un adulto puede vivir, pero es importante que en cada situación, aunque sea en un dictado en el colegio, que si el niño se empieza a sentir angustiado, que no sabe la respuesta, que le dan esas inseguridades, que él en ese momento pueda buscar de Dios y decirle: Señor, yo confío en ti, tú me ayudas, tú me calmas. Esas situaciones, aunque sean muy distintas, de distintos pesos quizás, pero es importante que los niños lo vean en ustedes para que ellos lo puedan hacer. Si seguimos leyendo sobre lo de que estábamos viendo en Crónicas, nos vamos a dar cuenta que Dios les dice qué hacer y los sacó del problema con una gran liberación. Pero lo importante a lo que iba es que los niños vieron todo eso. Primero, vieron venir el problema. Segundo, vieron que los juntaron con los adultos a buscar a Dios. No solo dijeron: hijo, tú te quedas acá, yo voy a ir a buscar de Dios. No, fueron todos. Tercero, escucharon la respuesta de Dios. Después de buscarlo, escucharon la respuesta de Dios. Los niños lo vieron, lo vivieron. 4. La cuarta cosa que pasó en esa situación es que ellos vieron a sus padres obedecer lo que Dios les había dicho. Y bueno, al final, como una quinta cosa, vieron cómo Dios hizo la liberación en ese momento sobre la situación. Y de esa forma es como se entrena a un niño. Si tú tienes la posibilidad de vivir con un niño, de estar con un niño, esa es la forma de enseñarle. Quizás no con esos pasos de salir de una guerra o algo así, pero sí, en cualquier situación, esos son los pasos que hay que seguir. Buscar a Dios, que te dé la respuesta, que el niño lo vea. A eso me refiero. Sigamos, vamos a Nehemías 12:43. Dice, Nehemías 12:43: se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración, y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Fue un tiempo de gran éxito y regocijo, dice acá. Y ellos se juntaron y trajeron a los niños también. Así como es importante que los niños estén en los tiempos de búsqueda de Dios, es importante que los niños también celebren y estén en esos tiempos de regocijo que después de que Dios nos dio la solución, para que todos nos alegremos por esa victoria que Dios nos dio. Ahora vamos a ver ejemplos del Nuevo Testamento. Vamos a Lucas 18, 15, 16. Lucas 18 del 15 al 17. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó
a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Podemos ver claramente que aún los más chiquitos son importantes. Los niños se le acercaron y Jesús retó a los discípulos por estar echando a los niños. Y les dijo: déjenlos venir a mí, si no son como ellos, no van a entrar al reino del cielo. A Dios le importa cada niño, aún el más pequeño. Siempre se dice que Jesús tuvo como 3 años para dejar su ministerio funcionando. Y si lo piensan, teniendo tan poquito tiempo, él podría haberle dicho: no, a los niños, que pucha, tengo tan poco tiempo que no puedo estar viendo a los niños, velando por los niños, no puedo estar perdiendo mi tiempo. Pero no, él cada segundo que tenía posibilidad de estar con niños, él le decía: vengan, los voy a bendecir. Estaba con los niños. Y eso implica, eso nos dice que para Jesús, para Dios, los niños son muy importantes. Y si Jesús se tomó el tiempo de tomarlos en brazos, de bendecirlos, para tomar a los bebés, los niños son importantes para Jesús, para Dios. ¿Y cuánto más lo tienen que ser para nosotros? Sigamos viendo de los ejemplos. Es un ejemplo muy parecido al anterior, pero vamos a Marcos 10, del 13 al 15. Estoy leyendo la traducción viviente, se me olvidó decirles, pero vamos a seguir en esa. Dice: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Repito, Jesús tenía poco tiempo para hacer lo que tenía que hacer, pero cada minuto era precioso y él se seguía tomando momentos para estar con los niños, para bendecirlos. Y retaba de que se enojaba con el que evitara que él pudiera pasar este tiempo. Y él lo hacía lo mismo con los niños más pequeños, y esa es la edad de la que estamos hablando hoy, de la sala cuna, de los más pequeñitos. Jesús dijo que hay una recompensa para aquellos que ministran a los más pequeños. Vamos a ir a ver 2 versículos que lo podemos ver claramente. Vamos a ir a Mateo 10:42 en la versión Reina Valera, que dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así como hay una recompensa por tocar a alguien con Dios, por llevarlo a Dios, hay una distinción distinta con los niños. Y dice: a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría. Un vaso de agua, algo tan simple como eso. A veces pensamos que no es tan importante enseñarle, pero si te están diciendo que darle un vaso de agua fría ya es una distinción, imagínate lo importante que es enseñarles sobre la ley de Dios, sobre las bendiciones que Dios quiere para ellos. Y hacer que los niños se sientan importantes, que ellos sepan que son importantes. Sigamos, vamos a Marcos 9, 36, 17. Marcos 9, 36 al 37. 36 y 37. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino el que me envió, o sea, a Dios. Lo último lo agregué yo, no lo leí. Dice, aquí podemos ver una
una gran cercanía con el niño. Él decía, si reciben a un niño, en el nombre de Jesús, lo recibimos a él, a Jesús mismo. Y es aún más grande, dice, que si lo recibimos a él, recibimos al Padre. Y si los niños, repito, si los niños son tan importantes para Dios, ¿cuánto más para nosotros? Hemos visto razones en las Escrituras por la cual se debe ministrar a los niños. Y ahora veremos razones como más naturales. Razón número 1, los niños son una hoja en blanco o un pizarrón donde no se ha escrito nada. Esto implica que de algún lado van a aprender y es mejor que sea de nosotros. Ellos no saben nada, así que de algo o alguien van a sacar esa información. Es importante que aprendan de nosotros acerca de Él, acerca de Dios, para que el fundamento en sus vidas sea establecido correctamente. Razón número 2. Los psicólogos dicen que el sentido de importancia y valor propio en un niño se desarrolla en los primeros años de vida, en el primer año de vida. Nunca voy a olvidar cuando escuché sobre un experimento que es horrible, que es claramente incorrecto, pero es un experimento que se hizo con niños. Tomaron a niños huérfanos y los dividieron en 2 grupos. El primer grupo, cuando los iban a alimentar, los tomaban en brazos, les hablaban, los mecían, interactuaban con ellos, les decían cosas bonitas. Pero en el segundo grupo no los tocaban, les daban la mamadera sin mirarlos, no los abrazaban, no había ninguna interacción. Y fueron observándolos al crecer a ver cómo se desarrollaban. El primer grupo se desarrolló normal, pero el segundo grupo, el cual no fue atendido emocionalmente, la mayoría de ellos murieron porque eran enfermizos, eran débiles físicamente y no se desarrollaron como debían. Podemos ver claramente que Dios nos hizo con la necesidad de interacción, con la necesidad de aprender, con la necesidad de ver a alguien, de seguir a alguien como un ejemplo. Y tenemos la oportunidad con los niños más pequeños durante ese primer año de vida de derramar en ellos nuestros corazones, de derramar en ellos amor por Dios, nuestro amor hacia ellos. Y más importante aún es el derramarle a Dios en ellos, para que así cuando ellos crezcan entiendan que Dios los ama, entiendan que son importantes, que para Dios ellos cuentan, y no solo para Dios sino que para nosotros también. Yo sé que en un mundo ideal los padres deberían estar haciendo este trabajo, pero muchas veces hay gente que no sabe que tiene que hacer esto, o no conoce la palabra de Dios para hacerlo correctamente, y hay niños que no están recibiendo lo que necesitan en sus hogares. En estos casos la iglesia es un suplemento o algo que podemos agregar. Si los padres ya lo están haciendo, es un plus, es un extra, porque el primer año de vida es tan crítico para el desarrollo de los niños. Y tercera razón, hay estudios que dicen que el 80 o el 90% de la personalidad de un niño, su carácter, las marcas que tiene, su parte emocional, está establecida a los 3 años, está lista a los 3 años. Y vuelvo a repetir, yo sé que en un mundo perfecto los padres estarían supliendo esto, pero hay niños que no lo han recibido. ¿Y qué pasa si es que no lo están recibiendo? ¿O qué pasa si los padres no lo están haciendo? Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo en la iglesia, en los tiempos que estamos con ellos. Y
Y si los padres lo están haciendo, podemos añadir a lo que ellos ya están siguiendo día a día, asegurándonos que los niños tengan ese buen fundamento para el resto de sus vidas. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? Que el faraón estaba matando a los niños y su madre, para salvarlo, lo pone en una canastita y lo lleva y lo ponen en el río, y que la hija del faraón lo encuentra. Ya, la hermana de Moisés lo estaba viendo a lo lejos, y cuando vio que la hija del faraón tomó a Moisés, ella se acercó y claramente la hija del faraón sabía que ese bebé era muy chiquito, que necesitaba de un nutrir natural, de leche. Y la hermana de Moisés se acercó a ella y le dijo: "Oh, yo conozco a alguien que lo puede amamantar, una nodriza". Y la niña, tan inteligente, la llevó a donde su mamá, donde la mamá de Moisés. Y ella lo crió y lo nutrió por cerca de 3 años. Y en ese tiempo ella le dio todo lo que Moisés necesitó para el resto de su vida. Pero ¿qué hubiera pasado si su madre en esos años no ocupa el tiempo para poner en su vida lo que necesitaba, los valores, el sentido de Dios, el respeto a Dios? Y porque después él iba a pasar toda su infancia en el palacio, en un lugar donde quizás nunca escucharía a Dios, o no habría ninguna influencia de Dios que se sepa. Vamos a ver en Hebreos 11, 23, 24. Hebreos 11, 23, 24. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Aquí podemos ver que él se negó, se rehusó a llamarse hijo del faraón, o sea, hijo de la hija del faraón. Pero eso, ustedes dirán: "Ay, de la nada le nació, de la nada lo quiso hacer". No, eso fue gracias a lo que su madre hizo. Esa identidad que él tenía fue implantada en él con lo que su madre hizo hasta los 3 años aproximadamente. Si su madre solo tuvo el tiempo de la lactancia para entregarle el fundamento, ¿qué hubiera pasado si ella dice: "Ay, no, es muy chiquitito, es muy joven, esperemos a que esté un poquito más grande, a que pueda entender un poco más"? Si hubiera hecho eso, Israel no hubiera tenido un redentor. Él no hubiera sido capaz de hacer o de ser quien fue. Y todo fue gracias a la formación que le dio su madre. Entonces, con eso quiero cerrar el tema y recalcar en la importancia de entregar el fundamento desde pequeños. Y ojalá que este pequeño estudio haya despertado en ustedes el interés de quizás servir en una futura sala cuna bajo estos fundamentos. Claramente cada iglesia va a tener su misión, su visión y misión para la sala cuna o de la iglesia, y hay que tratar de ir cumpliendo eso. Por ejemplo, si, no sé, la misión sería proveer un ambiente seguro, es importante que, no sé, los juguetes sean adecuados. Eso ya son más temas de físicos, se podría decir. Pero si ustedes tienen ese suplir, si este video en ustedes despertó un querer, busquen en sus iglesias quizás a sus respectivos encargados de ministerio de niños, específicamente en la sala cuna, pero sirvan. Cada cosa que hacemos en el servicio de la iglesia es importante. Tocamos una vida, tocamos el corazón de Dios también, como lo veíamos en el video anterior. Entonces es fundamental
que en los años de la sala cuna, poner el fundamento en la vida de los niños. Así que no podemos esperar. Si quizás en esta situación no están funcionando las salas cunas, pero en un futuro van a tener que funcionar y van a crecer. Y necesitamos que entre todos ayudemos, ¿ya? Y eso, espero que les haya gustado, que haya avivado algo en su corazón y que quieran servir, porque el ministerio de niños es hermoso y solo llevamos viendo una parte de todo el ministerio. Y faltan otros ministerios también por los que ustedes van a tener que quizás ayudar y van a despertar otra cosa en su corazón. Espero que estén todos bien y que les haya avivado. Chao. Forever.